Indudablemente, los gobiernos de todo el mundo están dispuestos a hacer lo que sea necesario para guardar los secretos que consideran delicados, desde actos de corrupción hasta secretos nucleares o de alta tecnología. Aunque, de acuerdo con algunos, estos no son los únicos secretos que los gobiernos guardan celosamente. Esta actitud tan sospechosa es la que ha impulsado a los usuarios de Internet a crear teorías sobre lo que sucede dentro de las instalaciones militares, científicas y hasta administrativas. Y esta es la razón por la cual el día de hoy les traemos algunas de las teorías conspirativas más interesantes. Número 1. La caída de un ovni sobre Roswell. Uno de los temas más famosos en Internet y que más teorías ha provocado a lo largo del tiempo. Básicamente, se trata de lo siguiente. Una noche, en Roswell, los habitantes del lugar presenciaron cómo una extraña nave se estrellaba contra los terrenos desiertos cercanos al pueblo, seguido de la aparición de helicópteros negros y un contingente de soldados que rápidamente cargaron la misteriosa nave sin insignias en un camión y lo escoltaron a través del pueblo para llevárselo a una base militar, aunque no sin antes prohibirle a la población que se asomara por las ventanas de su casa hasta que el convoy terminara de pasar. Al día siguiente, todo rastro de los militares que habían estado en la zona había desaparecido, junto con la mayoría de los extraños restos de la nave, salvo por algunos pequeños detalles. La población encontró lo que parecía ser una tela metálica que no perdía su forma y que aparentemente los militares no consiguieron cargar. Poco después, esta información llegaría a la prensa, quienes se comunicarían con la Fuerza Aérea para poco después verificar todos los testimonios de los pobladores. Aunque las Fuerzas Armadas aceptaron que algo había caído del cielo, negaron que se tratara de un ovni, o incluso de algún extraterrestre. De acuerdo con lo declarado por las autoridades, se trataba de globos aerostáticos usados para la previsión del clima, aunque más tarde aceptaron que, en realidad, se trataba de sistemas de apoyos para radares encargados de detectar naves enemigas o ataques con misiles. Pero no lo habían dicho en su momento para evitar la histeria colectiva. Fue este mismo cambio de declaración lo que provocaría que los conspiranoicos comenzaran a trabajar y asegurar que se trataba en realidad de naves y no de globos aerostáticos. De hecho, después de esto, surgió un video en el que se aprecia cómo se le hace una autopsia a un supuesto extraterrestre, y se asegura que dicho video había salido de las instalaciones de Roswell, aunque también se asegura que salieron de bases militares en Texas y Alaska, y también alguna nave militar bajo tierra secreta o algo así. Ustedes entienden el punto. Número 2. Helicópteros negros. Se trata de lo siguiente. Cada que sucede un acontecimiento grave en casi cualquier parte del mundo, poco antes y poco después del incidente, son vistos helicópteros negros sin ningún tipo de identificación ir y venir de la zona del desastre. Los helicópteros obviamente han ido cambiando con el tiempo, pero en los años más recientes se asegura que son Black Hawk, que son más o menos así, siempre con su característico color negro y sin distintivos. Otro rasgo curioso es que no tienen hora o registro de vuelo, simplemente se les ve pocos minutos antes de algún desastre o pocos minutos después, por lo que se sospecha están directamente involucrados con cada acontecimiento catastrófico para la humanidad. Número 3. Proyecto Solar Warden. Allá por el año 2002, un hacker británico se encontraba aburrido, así que decidió que sería buena idea meterse a escondidas en los servidores del gobierno de los Estados Unidos, específicamente en los servidores del Comando Espacial Norteamericano, y se encontró con un extraño listado que tenía por título Oficiales no terrestres, y estaba referenciado como transferencias de flota a flota. El hacker comenzó a pensárselo bien y decidió que el proyecto se llamaría Solar Warden. Ve tú a saber por qué. El caso es que comenzó a sospechar que se trataba de un proyecto para comenzar una flota espacial estadounidense. Y, como dato curioso, cuando fue detectado este caso de intrusión,
El hacker fue llevado a juicio y actualmente se encuentra pagando una condena de 70 años de cárcel por interferir en computadoras gubernamentales. Número 4. El experimento Filadelfia. Se trata de un experimento en el que los científicos de la Marina estadounidense habían dado con una forma de desviar la luz de un objeto, consiguiendo, en teoría, que se volviera invisible. Esto sin duda tenía aplicación militar, por lo que, sin pensárselo mucho, decidieron intentar aplicar esta teoría en un destructor. ¿Quién sabe? Dado que el experimento se estaba haciendo allá por los años 40, quizá esperaban meter destructores en las costas europeas o algo así. El punto es que, cuando el experimento se iba a llevar a cabo, en lugar de que la nave se volviera invisible junto con su tripulación, lo que lograron fue transportar la nave de un punto del planeta a otro. La tripulación obviamente no estaba preparada para esto, así que cuando el barco apareció de nuevo en el mar, lo que los oficiales estadounidenses encontraron dentro del destructor fue una auténtica masacre. Trozos de uniformes y carne humana estaban regadas por todo el barco. Algunos de los miembros de la tripulación terminaron fusionados con partes de la nave, y algunos otros cuerpos terminaron en los depósitos de combustible y otros lugares bastante extraños. Se dice que no hubo sobrevivientes. Número 5. Operación Norwood. Esta teoría es quizá una de las más oscuras por las repercusiones que podría tener, y porque podría aplicarse a muchos de los problemas de seguridad en Estados Unidos. No solo en este caso, verán. La Operación Norwood trata de un proyecto que el Estado Mayor desarrolló para justificar una invasión de Estados Unidos contra el aquel entonces líder Fidel Castro. Se supone que agentes cubanos se infiltrarían en Estados Unidos y comenzarían una serie de secuestros y ataques contra civiles, para supuestamente financiar el proyecto de Fidel. De esta forma, el miedo entraría en la población norteamericana, y no solo apoyarían la idea de una invasión, sino que prácticamente la exigirían para poder vengarse contra el gobierno de la isla. Sin embargo, se supone que una vez que Kennedy leyó el plan, se negó a firmarlo y exigió su cancelación. Y en teoría, esa decisión sería la que lo condenaría a recibir aquella bala en el cráneo. Por cierto, el motivo por el cual esta teoría se torna aún más oscura es porque, si esto llegase a ser cierto, existiría la posibilidad de que desgracias como la de las Torres Gemelas o los tiroteos en las escuelas fuesen provocadas por el mismo gobierno encargado de cuidar a sus ciudadanos, solo para justificar una invasión o un control más estricto de armas. Número 6. La llegada a la Luna. Esta teoría me preocupa más por el hecho de que refleja con bastante precisión la falta de conocimientos básicos. Algo así como que es la prueba del fracaso del sistema educativo, si lo quieren ver así. Los conspiranoicos aseguran que la llegada a la Luna fue un fraude orquestado por la NASA. Se supone que con esto demostrarían una falsa superioridad contra la URSS, algo que no tiene sentido, ya que si la NASA nunca hubiese llegado a la Luna, hubiera sido la misma URSS quien hubiese desmentido esto. Pero no fue así. Fueron los mismos comunistas quienes aceptaron que habían perdido la carrera espacial. Por no mencionar otro punto, la historia mundial reconoce a Estados Unidos como la primera nación en llegar a la Luna. Si esto fuese mentira, implicaría que todos los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo para poder mentirle a la población mundial. Pero por favor, no logran ponerse de acuerdo ni con cómo combatir a la más reciente pandemia. Mucho menos podrían coordinar algo tan complejo como una mentira perfectamente orquestada en todo el planeta. Además, países como China o Rusia estarían encantadas de desmentir semejante fraude. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, si te gustó, suscríbete y regálanos un like. Te ha hablado Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.